por supuesto, el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell. Subsecretario, gracias. Los vi sorprendidos. Muchas gracias, Denise. Efectivamente, el mensaje que dio la maestra Cepeda Arias fue muy conmovedor también para nosotros, trabajadores de la salud, porque es el sentimiento que existe en muchos de los miembros del personal de salud, que están sacrificando su tiempo, poniéndose en riesgo, en algunos casos sacrificando sus vidas, por conservar la vida de otros. Y por eso hemos insistido, esto no es ninguna cosa menor, es imprescindible que la gente se quede en casa. Esta nota que pusiste al inicio sobre las maquiladoras es muy importante porque no han parado. Hay una cantidad importante de empresas que no son consideradas esenciales, que no han logrado que se disminuyan la afluencia de los trabajadores. Y que incurren en responsabilidad sobre la salud de las personas. Así es, así es. ¿Usted siente que no está siendo valorado su trabajo, el trabajo de las enfermeras, de los médicos, en el sentido de que no, déjeme usar esta expresión, que a la gente no le acaba de caer el 20 de la gravedad de lo que estamos viviendo? Yo creo que vemos dos grupos de personas en la población. Vemos gente que desde el principio se ha comprometido, desde el principio sabe que esto implica sacrificios económicos, sociales, de prioridades de vida, pero ha entendido perfectamente que es el momento de parar por el bien de todas y todos, y que lo que hagamos ahorita manteniéndonos en casa nos va a ayudar a que la epidemia se controle mejor, con menores consecuencias desde luego en la salud, pero incluso sobre los aspectos sociales y económicos. Pero sí vemos un segmento de la población, quisiera pensar que minoritario, que se ha resistido a creer que hay un problema, o incluso sabiendo que hay un problema de salud pública tan importante como este, histórico, en 100 años no se había vivido esto, se resiste por otro tipo de cálculos que, aunque pueden ser legítimos, desde luego no pueden ser la prioridad en este momento. Y que tiene una implicación en vidas humanas. Así es. Que creo que es importante decirlo. Muy importante. Lo que está en juego son vidas humanas. Lo que está en juego son centenares de vidas humanas, posiblemente miles de vidas humanas, que queremos proteger, queremos salvar, queremos evitar que haya muertes, y la única manera de lograrlo es tocando base con esta realidad. Saber que no es momento, obviamente puede haber daños económicos importantes, no quisiéramos que existan estas medidas de distanciamiento social, pero son estrictamente imprescindibles para salvar vidas humanas. Doctor, hay mucho nerviosismo, la incertidumbre provoca confusiones también y pues evidentemente cualquier cosita, digamos, se presta para la confusión y demás. Efectivamente, la semana pasada algunos gobernadores lo cuestionaron, cosa que pues tampoco ayuda en un momento en que tendríamos que estar cerrando filas, pero lo cuestionaron por un dato muy en concreto, que son diferencias entre las cifras que ellos dan sobre contagios y muertes y sobre las que da usted o quien se encargue de la conferencia de la tarde. Tengo dos casos, por ejemplo, si podemos ver Baja California y particularmente Tamaulipas, en donde en algunos casos llega a ser, en Baja California, por ejemplo, hay diferencias del 6% en contagios, del 12% en muertes, y en el caso de Tamaulipas incluso llega a ser más importante en contagios, hay una diferencia, un diferencial que llega a ser mucho más grande, hasta el 50%. ¿Cómo entender estos datos? Porque las personas al ver esto dicen, están tratando de ocultar algo. ¿Qué está pasando? Claro. Lo interesante aquí es que el proceso de vigilancia epidemiológica es completamente trazable, completamente rastreable. Nosotros tenemos una plataforma electrónica que es de uso nacional. Todo el sector salud, todas las dependencias de salud están obligadas por la Ley General de Salud a subir los datos, y tienen que hacerlo en forma inmediata. En este momento es importante saber esto porque los datos los generan en los estados. Los datos que nosotros no tengamos es porque no los están subiendo. Y esto pudimos verificarlo precisamente en el caso de Baja California. Nos llamó la atención que se invocara que había un exceso de datos y que nosotros no sabíamos. Pudimos verificar que efectivamente no los habían subido a la plataforma. La omisión es del Estado. La parte obligada a notificar a la autoridad sanitaria es la parte local. Ustedes no tienen una fuente de información autónoma que no sea la que ellos tienen. Si ellos no se los avisan, pues evidentemente ustedes no lo tienen. Efectivamente. Y por supuesto, entonces, más paradójico que ellos lo presenten como una omisión voluntaria o perversa o malintencionada. Efectivamente.
Hoy la jefa de gobierno dijo que está saturado el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Habló de una ocupación ya importante en varios hospitales de la región del Valle de México, particularmente también de la zona Iztapalapa, Gustavo Amadero y zona conurbada. ¿Eso ya calificaría como fase 3? Hay varios signos que ya nos están llevando prácticamente al momento de la fase 3. No solamente que en las zonas metropolitanas donde hay mayor densidad poblacional y por lo tanto mayor intensidad de los contagios están escalando. Estamos, como hemos dicho desde el inicio, justo en la fase de ascenso acelerado en el número de contagios. Pero además vemos ya sistemáticamente una propagación comunitaria, brotes activos y desde luego la cantidad de casos en las distintas regiones ya supera los 1,000, 1,500 o hasta 3,000 casos. Y entonces es inminente. Es inminente. ¿Y qué va a implicar? Porque a mucha gente no lo entiende. Efectivamente. Lo que implica es medidas más rigurosas de disminución de la movilidad. ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, tendrían que regularse, y esto ya corresponde a las autoridades sanitarias locales, hemos insistido en eso. Como algunos estados ya las están tomando. Los estados son responsables de implementar las medidas, de supervisar que se cumplan. El estándar mínimo es lo que dispone la autoridad federal, pero desde luego ellos tienen atribuciones para regular el tránsito, regular el comercio local, la movilidad urbana, ir más allá. Algunos estados lo han hecho y nos da mucho gusto. Algunos han bordado en límites que son preocupantes en términos, por ejemplo, de libertades civiles. No se trata de eso. Pero si llegamos a un buen punto medio en donde haya una aplicación consistente de las medidas que se ha dispuesto, creo que nos va a ayudar a todos. Por último, nada más, la gente espera que esto se va a salir de esta emergencia y que la vida va a regresar a como estaba antes. Lo cierto es que no vamos a salir de esto pronto porque mientras no haya vacuna, muchas de las cosas que hacíamos no vamos a poder seguir haciéndolas. ¿No cree que es momento de decirnos esto no es una cuestión que se acabe en una fecha próxima? Lo hemos dicho desde el inicio. Desde el inicio yo mismo he dicho preparémonos para una epidemia larga, aunque ahorita vemos signos positivos con estas modelaciones matemáticas de un control importante con las medidas de mitigación. En la medida en que estamos teniendo más del 70% de reducción de la movilidad urbana, también la curva epidémica se está planeando. Pero nada garantiza que mientras esté circulando en el resto del mundo, no reemerja en México y lo más probable es que lo haga y que sean incluso ciclos de cerrar, abrir, cerrar, abrir. Así Esto va para lejos. Pues le agradezco muchísimo, doctor, el que haya venido aquí y por supuesto estaremos siempre pendientes de los mensajes. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.